Continuamos con nuestras actividades de este 9º aniversario de nuestra escuela preparatoria número 18. Y para darle continuidad a las actividades, presento con mucho gusto a este foro de maestros que hoy nos acompañan. Está con nosotros el maestro José María Gutiérrez Hernández, la maestra Marcela Patricia Sánchez Lomelí, y está también el licenciado en Psicología Alejandro Roldán Gutiérrez, y la maestra María Teresa de la Cruz Cruz, que será moderadora en este foro, que se intitula Si no me cela, no me quiere. Esperamos que todos ustedes participen con sus comentarios y disfruten de esta charla. Muchas gracias, maestro Salvador. Buenos días, chicos. La Academia de Filosofía y el Departamento de Sociales les da la bienvenida y agradecemos enormemente a los profesores que están aquí con nosotros y a nuestro invitado. Vamos a iniciar con la presentación del maestro José María y me voy a permitir leer un poquito de su trayectoria. Es algo muy breve, sin embargo, no dimensiona totalmente lo que el maestro tiene de conocimiento. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Psicoterapia con un enfoque psicoanalítico, es docente de nuestra preparatoria 18 y es psicoterapeuta. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y pues vamos a adentrarnos a este tema tan interesante que es si no me cela, no me quiere. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todo nuestro auditorio por por compartirnos de su tiempo y esperamos que esta presentación les sirva de algo. El título de este foro, o sea, si no me cela, no me quiere, parte de una concepción también a raíz de las fechas, muy a propósito. La visión que yo les quiero presentar parte desde la noción del psicoanálisis. El psicoanálisis todo es un rollo, pero para resumirlo, lo principal del psicoanálisis es introducir en el psiquismo la noción del inconsciente. El inconsciente es esta parte de nuestra mente a la cual se va todo aquello que olvidamos, todo aquel material que es perturbador de alguna manera para nuestro psiquismo, entonces lo desplazamos hacia una parte de nuestra mente que deja de causarnos conflicto. Pero esto que se va al inconsciente está intentando constantemente salir nuevamente. Y por diferentes mecanismos de defensa lo mantenemos reprimido. Lo notamos por medio de los sueños, por medio de actos fallidos, por situaciones en las cuales uno pierde la conciencia o la noción de lo que podemos mantener. Es decir, les pongo este ejemplo a mis pacientes. Aquello inconsciente, cuando nos dejamos guiar por el inconsciente, es cuando yo estoy peleando con alguien y yo sé que la pelea no tiene sentido, que ya no vale la pena estar hablando de esto, pero no puedo dejar de pelear. Ahí es cuando el inconsciente, por ejemplo, ya me está ganando. En los celos, esto se manifiesta muy constantemente. Desde la postura freudiana, existen 3 tipos de celos. Los primeros, Freud los caracteriza como los normales, entre comillas, y consisten en que perdemos este objeto de amor. Un objeto de amor es todo aquello que queremos, todo aquello que nos representa un bienestar en nuestro inconsciente, todo aquello que lo que nos hace sentir bien y que nos gusta y no queremos perder, lo designa como un objeto de amor. Entonces, hablando de una pareja, claro que nuestra pareja es nuestro objeto de amor. No que la estamos objetivizando como tal, pero sí que recibimos un placer de esta persona. Los celos normales los junta Freud o los asemeja al duelo, que dice es una cuestión patológica, pero como socialmente a todos nos pasa, entonces los categoriza como normales, pero de normales no tienen realmente nada, sino que es esta fuerza de los celos, esta agresión, cada vez que algo interrumpe nuestra oportunidad de ganar placer por medio de nuestros objetos de amor, nuestra respuesta inconsciente natural, a veces no tan inconsciente,
va a ser la ira o la agresión ante aquello que nos interrumpe nuestra ganancia de placer. Cosas como el duelo y como los celos nos interrumpen o es una afrenta narcisista hacia aquello que nosotros vamos a querer obtener de alguna manera placer. Y en los celos, aunque no se esté yendo nuestra pareja, sino lo que se puede ir o lo que está atentando o lo que es una amenaza dentro de mi mente, es aquello que me coarta la posibilidad de seguir teniendo un beneficio de este objeto. Es decir, mi pareja no se ha ido, pero ya volteó a ver a alguien, entonces yo pienso a futuro, inconscientemente, de que esta persona que va pasando y que mi pareja volteó a ver, puede quitármela. Porque desde la postura psicoanalítica, y siendo sincero, desde toda la postura, creo que esto es algo muy natural, solo queremos lo que no tenemos. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros va a alguna boutique, nos llamaría la atención casi cualquier ropa que veamos ahí, excepto la que sea exactamente igual a la que llevamos puesta. Esa no le vamos a prestar atención, porque solo queremos lo que no tenemos. Esto despierta nuestro deseo. Entonces, sabiendo que solo queremos lo que no tenemos, ¿qué pasa cuando yo ya tengo una relación con mi pareja? Ya la tengo. Entonces mi interés por ella va a empezar a mermar siempre y cuando yo sienta ganado todo su afecto. Pero si yo tengo la sospecha o tengo este miedo de que va a dejar de darme su amor, su afecto, su cariño, entonces voy a tener un miedo natural de poder perder esta ganancia. Estos son los celos naturales, de acuerdo a la postura freudiana. Estos son los primeros. Los segundos son los celos proyectivos. Y me adelanto, los terceros van a ser los celos delirantes, pero en esta parte la dejaré después de explicar los celos proyectivos. La proyección, si todos tenemos en imagen este aparato que es un cañón, donde lanza una luz y nosotros vemos la película, vemos la presentación en una pancarta. El mecanismo de defensa de la proyección es que el inconsciente tiene esto incómodo dentro del psiquismo que no le agrada mantener. Entonces lo que hace, como sé que yo lo tengo, que yo tengo esta incomodidad y no puedo agredirme a mí mismo en ciertas veces, entonces tiende a desplazarla, a sacarla hacia afuera, entonces veo en el otro aquello que tengo yo. Frases como lo que te choca, te checa, hacen alusión a este tipo de mecanismo. Retomo que esto es un mecanismo inconsciente, es decir, las personas no vamos pensando por ahí de que, esto no me gusta de mi hija, se lo pongo al otro. No, esto pasa sin que nos demos cuenta de ello. Entonces, en los celos proyectivos, y esto es muy constante, hay personas que inician una relación o que ya se encuentran en una donde todo está bien porque estamos sometidos al influjo de la dopamina, la serotonina, que se nos da por la etapa del enamoramiento, y vemos todo perfecto. Pero pasado este tiempo, empezamos a darnos cuenta de los detalles de la pareja. Pero no solo eso, hablando ya de unos celos más patológicos, de unos celos proyectivos, en lo que consiste es que la pareja celosa va a empezar, ¿por qué te tardaste tanto? Y se tardó 5 minutos a la hora de llegada habitual. Y va a empezar a preguntarle, ¿ya andas con alguien más? ¿Estás saliendo con otro? Déjame revisar tus conversaciones. Cosas como esas, y si la pareja que es celada es plenamente fiel, y ahorita voy a hacer una alusión a la fidelidad también, antes de terminar, la persona podría decir, pues ¿qué? No tengo nada que ocultar, sale, te lo presto, revisa mis conversaciones. Y el celoso va a revisarlas y va a decir, las borraste, algo traes. Y al día siguiente, oye, ¿me estás poniendo el cuerno? Dímelo, ¿con quién andas? Y claro que esto con una postura agresiva porque
retomando, lo siente como una afrenta narcisista. Esto me quiere quitar mi placer, entonces respondo con agresividad. Incluso esta agresividad se puede disfrazar de tristeza y de algunas otras emociones, pero en esencia suele ser violencia. Y va a ser cada vez más violento. Lo curioso de esto es quién fue el primero en pensar en infidelidad. La persona que cela, el celoso, fue el primero en pensar en la infidelidad. Entonces, ¿quién tiene la infidelidad en la mente? Ese es el asunto de los celos proyectivos. Yo soy capaz de ponerle el cuerno a mi pareja, o no solo soy capaz, para meter un poco de discordia entre nuestros oyentes, yo le he sido infiel, incluso a mi pareja, entonces asumo que mi pareja también puede ser igual que yo. La utilizo como espejo, como esta pancarta donde voy a proyectar mis emociones inconscientes, entonces se las desplazo y se las pongo. Entonces le digo, tú puedes serme infiel. No solo puedes serlo, sino ya me has sido infiel. Ya estás viendo a alguien más, ya estás hablando con alguien más, cuando probablemente soy yo quien ya lo está haciendo o que deseo hacerlo. Y esto se puede poner cada vez peor y pasamos al tercer tipo de celos, que son los celos delirantes. En el delirio se caracteriza por una pérdida de la realidad, por un desconecte de lo que le llamamos la realidad, y aparte de esto es que no se tiene duda de esto. Las personas de estructura psicótica no dudan de lo que ven. Por ejemplo, la mayoría que somos neuróticos, todos podemos tener alguna alucinación, depende de que nos metamos o la situación que estemos viviendo. Entonces, si yo escucho voces y si veo un elefante rosa por ahí que me habla, claro que me voy a sacar de onda y voy a decir, no puedo creerlo. O sea, voy a abrir los ojos. Todos podemos tener una alucinación, pero un delirio tiene una certeza de que eso que está pasando, está pasando. La alucinación todavía deja lugar a duda, pero las personas que tienen esta característica de una psicosis deliran. El delirio entonces es tener una certeza de eso, no dudarlo. Entonces en los celos delirantes se tiene la certeza de que algo está pasando, de que está ocurriendo una infidelidad, pero desde la emoción inconsciente se juega un rasgo casi siempre, depende de la intensidad, de una homosexualidad reprimida. Es decir, los principales objetos de amor u objetos de placer van a ser nuestras figuras paternas. ¿Por qué? Porque un bebé que esté arrojado al mundo, lo primero que le causa placer es la mamá, que ni siquiera sé que es mi mamá, pero sé que viene y me quita el hambre. Entonces eso me genera placer. Si tengo frío, lloro, entonces llega, me cobija y eso se siente bien, generando placer. El amor parte de aquello que nos genera placer. Entonces, lo primero, independientemente del sexo, independientemente del género de asignación de cada persona, nuestro primer objeto de amor va a ser aquello que cumple la función materna, aquello que quita el hambre, aquello que cuida del frío, aquello que quita la sed, etc. Y voy a amar a este objeto. ¿Por qué? Porque me genera placer. Pero si de repente se tarda en generarme placer, entonces voy a agredir al objeto. Y es este momento del embarazo donde el bebé muerde el seno. Y ya hablaremos este tipo de cosas en otra ocasión. Para concentrarme en los celos y retomando esto de los celos delirantes, yo para asemejarme o por amor a este objeto que me genera placer, suelo identificarme con él, o bien identificarme, o bien siendo su objeto de placer. Y nos retomamos al complejo edípico freudiano, donde noto que mi mamá se tarda para atenderme y me pregunto, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué se está tardando para venir? Entonces me doy cuenta que está preparando la comida a mi papá, que ella tiene que dejarme a mí para ir a atender a mi papá o para ir a obtener ella placer con mi papá, valga la redundancia. Entonces, lo que suele hacer algún sujeto es asemejarse con el objeto de deseo de mi mamá.
O sea, si ella busca a él, tengo que parecerme a ese él. O bien, yo tengo que asemejar o tengo que adoptar las conductas que tiene mi mamá para poder asemejarme a ella, para estar más próximo al placer que ella me da. En la cuestión de los celos delirantes, se tiene una homosexualidad inconsciente, de manera que si yo veo que a mi pareja la seducen, la pretenden, siento el celo inconscientemente de mi pareja. Es decir, a mí me gustaría que ese que te pretende me pretendiera a mí. Y ese es un carácter delirante que claro que me va a choquear, y supongo que varios de los oyentes van a decir, no, ¿cómo crees? Porque esto es inconsciente. Y aquellas ideas que me causan algún conflicto psíquico se van al inconsciente. Esto lo expliqué al principio. Es decir, aquella homosexualidad delirante traída desde el complejo de Edipo, que es esta ganancia de placer por medio de los padres, me va a causar este celo de poder yo estar en la posición de mi pareja que está siendo cortejada por alguien más, o que en mi delirio está siendo cortejada por alguien más. Puede que no sea real que la están cortejando, pero yo lo asumo recordando que esto es delirante. Dice Freud, en este tipo de celos, en los delirantes, que son los más patológicos de todos, se encuentran casi siempre los tres tipos de celos. Para el delirio existe la proyección, y aparte de la proyección existe el celo natural y la agresividad a perder algo que me causa placer o a dejar de tener la oportunidad de ganar placer por este medio. Y para cerrar, les comentaba esto de la fidelidad, porque para hablar de celos tenemos también que hablar de fidelidad. La fidelidad existe como idea. Desde la postura de los sexólogos, la fidelidad comprende una consagración hacia un solo sujeto, a un solo otro. Y eso es imposible. Suponiendo que una persona sea fiel 100%, ni siquiera tiene que sentir un afecto. Supongamos que yo tengo una pareja heterosexual, es decir, yo tengo a mi novia, y si yo le soy 100% fiel a mi novia, ni siquiera voy a querer ni a mi mamá, ni a mis hermanas, ni a ninguna otra mujer. No solo con deseos eróticos tal vez, ningún tipo de emoción afectiva. Y evidentemente esto es imposible. Por lo tanto, la fidelidad 100% o como consagrada, pura, no existe. O al menos existe solo como idea. La fidelidad casi siempre recae a la exclusividad sexual, que también está en entredicho y se puede perder. Pero creo que esos ya son otros temas, y para no alargarnos mucho, sería mi planteamiento por ahora. Les agradezco a todos. Muchas gracias, maestro José. Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden ir dejando sus preguntas, sus dudas. Nuestra compañera Carmen está tomando nota y al final vamos a abrir un espacio para poder leerlas y poder compartirlas y que nuestros maestros nos ayuden a resolverlas. Bueno, qué interesante, maestro José María, esta parte del psicoanálisis y su explicación de los celos. Creo que ahora nos puede ir quedando un poco más claro. Y hablar de los celos desde el psicoanálisis es complicadísimo, entonces te agradezco mucho que hayas bajado la información de una manera clara y muy precisa. A continuación sigue nuestro invitado, el licenciado en Psicología Alejandro Roldán Gutiérrez. Él es maestro en desarrollo humano con un diplomado en tanatología, es consejero en adicciones, es tallerista, es psicoterapeuta con enfoque humanista y es titular del programa de radio Unidos en Cristo. Bienvenido, maestro. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia que nos está viendo y escuchando el día de hoy. Pues bueno, a través de este medio tenemos pues la oportunidad de poder conocer un poco más, ¿no? Acerca de qué es los celos, y pues bueno, también esta serie de transmisiones que se están haciendo creo que son muy útiles para toda nuestra población que pues de repente tiene una duda
duda de ciertos temas que se pueden estar tratando todos los días, ¿no? En esta ocasión, la cuestión de los celos, podemos ver los celos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Podemos ver los celos desde el punto de vista, como lo mencionaba el maestro, desde la parte psicoanalista, desde la parte humanista, desde la parte espiritual, desde la parte... Hay un sinfín de perspectivas, pero bueno, en realidad existen diferentes formas en las que podemos observar desde la perspectiva pues común o actual. Existen diferentes formas en las que los seres humanos celamos. Podemos observar los celos desde la parte biológica, podemos observar los celos también desde la parte cultural o social. También en esta presentación, pues también les hablaré acerca de la diferencia entre lo que es un celo normal o natural o un celo patológico. Y pues también desde dónde se originan los celos, desde qué áreas de nuestra vida. Pues podemos identificar que los celos comúnmente pueden venir también del sistema de creencias familiar, ¿no? Entonces iremos abordando cada uno de estos temas, haciendo una explicación de cada uno de ellos. Como origen, los celos podíamos observarlos desde la parte cultural, desde la parte familiar, donde dentro de nuestra familia existe un sistema de creencias en donde nosotros, a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la cultura en donde nacemos, existen diferentes formas de creencias, diferentes formas de ver la vida, perspectivas diferentes, en las que nosotros, a través del aprendizaje del sistema de creencias de nuestra familia y de nuestra cultura, y aunado a esto, a la experiencia personal, pues da como resultado el que yo sea celoso o no sea celoso, o me limite a hacerlo, que también algo que es importante de mencionar y que puede ser muy útil a nuestros queridos escuchas, a las personas que nos están observando el día de hoy, es la gestión emocional, que también hablaré de ese punto, en donde la familia tiene una influencia, por supuesto, grande en que una persona tenga esta perspectiva de vida, ¿no? Es decir, que sea celosa o aprenda a gestionar sus emociones. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona observa que su pareja está mirando a otra persona o está observando a otra persona? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, puede suceder desde la perspectiva de la historia personal de la pareja. Puede interpretar como que su pareja puede abandonarlo, puede dejarlo, o no lo puede hacer. Es decir, si la persona ha tenido a lo largo de su vida una historia personal en donde ha tenido experiencias personales donde le han sido infiel, donde le han abandonado, donde en su sistema de creencias familiar existe este temor al abandono, es decir, si el individuo ha sido abandonado por su padre, ha sido abandonado por su madre, ha sido abandonado por alguna pareja que ha tenido, pues obviamente tiene esta experiencia negativa, esta experiencia donde eso para esa persona le representa una amenaza. Entonces, en esta cuestión de evitar esa amenaza, algo que anteriormente le causó daño, le causó conflicto, pues obviamente va a funcionar desde, como mencionaba el profesor, desde unos mecanismos de defensa. Es decir, va a evitar buscar que suceda lo mismo.
que lo vuelvan a abandonar, que lo vuelvan a dejar, que lo vuelvan a ser infiel, ¿no? Entonces, pues este mecanismo de defensa es al que llamamos celos. Aquí menciona el título del foro: si no me cela, no me quiere. Es decir, existe dentro del sistema de creencias cultural a nivel nacional y pues a nivel cultural familiar, que si una persona no te cela, pues es porque no te quiere. Y en realidad podríamos hablar que es todo lo contrario, porque estamos hablando aquí de una persona narcisista que tiene miedo a perder ese objeto de deseo o ese objeto de amor. Es decir, que está pensando de manera individual, evitando perder ese objeto de amor o esa persona que le produce placer, ¿sí? Cuando una persona, y hablando de la cuestión de la gestión emocional, cuando una persona se da cuenta de que su pareja alguien más le está coqueteando y evita sentir estos celos, pues es porque tiene una gestión emocional, es decir, ha trabajado con su pasado, con sus experiencias anteriores, ha cuestionado el sistema de creencias familiar y entonces evita experimentar estos celos. Hablaba al inicio que los celos se dividen como en estas dos partes. Puede existir los celos patológicos o los celos naturales. ¿Qué queremos decir con los celos naturales? Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido celos. Esto no quiere decir que la persona sea, como comúnmente le llaman, ¿no?, tóxico y enfermo y etcétera, no. Es una emoción, parte de pues todas nuestras emociones que tenemos intrínsecamente como seres humanos. Lo patológico aquí es cuando estos celos se vuelven compulsivos, cuando estos celos se vuelven obsesivos, compulsivos, y le causa problemas hacia la persona que está celando y hacia el celado. Entonces, aquella persona que tiene estos celos obsesivos compulsivos, se le genera un hábito, y este hábito, pues obviamente como hábito se practica todos los días y por supuesto que lo va perfeccionando. Cuando hay una frase de Gandhi que me gusta mucho, que me parece muy interesante, y dice: cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se transforman en sentimientos. Cuida tus sentimientos, porque tus sentimientos se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, porque tus hábitos se convierten en estilo de vida. Es decir, una persona que es celosa ha formado un estilo de vida en base a los celos, por creencias culturales familiares y por experiencias personales pasadas. Entonces, cuando esta persona constantemente está celando, pues es porque ya tiene un hábito interno, un hábito generado. Desde la parte cultural familiar, pues podemos hablar que los celos son aprendidos. Es decir, no nacemos siendo celosos, así como no nacemos siendo enojones, así como no nacemos siendo envidiosos, así como no nacemos siendo caprichosos, etcétera, ¿no? Todas estas características patológicas de una personalidad. Es decir, todo esto se va generando, se va aprendiendo con el paso del tiempo por experiencias pasadas del individuo y porque este comportamiento lo ha estado reforzando todos los días. Y entonces se convierte en un hábito y como hábito se convierte en un estilo de vida. Hablando de la gestión emocional, es precisamente aprender a manejar estas emociones, es aprender que lo que me sucedió en el pasado, por supuesto que no determina que vuelva a suceder. Si no lo hacemos consciente y este aprendizaje queda a nivel inconsciente, por supuesto que se puede repetir. Entonces, si se vuelve a repetir es porque hay una área del inconsciente que no hemos trabajado y por supuesto que en este caso la solución para que evitemos celar de manera patológica, pues es hacer consciente aquello
que ha sido inconsciente y aquellos aprendizajes que nos generan conflicto, aquellos aprendizajes familiares, desde las creencias culturales familiares. Por la parte biológica o natural, pues obviamente los celos son aquellos que nos permiten a nosotros evitar que el objeto de deseo o que la persona a la que amamos pues se aleje de nosotros. Y esto habla también de la autoestima de la persona. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una autoestima baja? ¿O qué sucede cuando una persona tiene un autoconcepto negativo de su persona? Esto genera que esa persona no se puede observar a sí misma como objeto de deseo, a sí misma como amoroso, que podríamos diferenciar un poco de la parte narcisista, donde soy solo yo y no observo a los demás, cuando puedo identificar que al igual que otra persona puede amarme, yo puedo amarme a mí mismo, y entonces en esto es el trabajo de la autoestima y del autoconcepto positivo. Si yo tengo un autoconcepto positivo de mi persona, por supuesto que cuando mi pareja platique con alguien más, alguna persona que puede representar en cierto momento una amenaza a mi persona, entonces podré darme cuenta que esa persona es tal cual un individuo, así como yo, y que esa acción de platicar con alguien más no me representa una amenaza. Es la parte de la autoestima y del autoconcepto. Por otra parte, también podríamos hablar acerca de la interpretación que nosotros le damos a lo que estamos observando. Es decir, también esto entra dentro de la gestión emocional. Como mencionaba también el maestro acerca de los celos proyectivos, nosotros podemos observar a alguien más, a mi pareja, en este caso, que está platicando con alguien más, y puedo, esos celos que yo siento al ver a mi pareja, los puedo proyectar y puedo mencionar que mi pareja es culpable de la situación que está pasando o de la problemática que estamos teniendo. Y en este caso es cuando yo no asumo la responsabilidad de mis emociones, entonces culpo a los demás, y es cuando se vuelve esos celos unos celos patológicos. Cuando yo creo que alguien más puede quitarme a mi pareja y siento celos, entonces esos celos que yo estoy sintiendo los puedo gestionar. ¿De qué manera? Como les mencionaba acerca de la frase de Gandhi, cuidando mis pensamientos. Si cuido mis pensamientos y observo mi pasado y descubro de que eso lo estoy interpretando como una amenaza, y entonces me doy cuenta de que puedo gestionar mis emociones e interpretar de manera diferente lo que estoy observando, pues por supuesto que estos celos naturales los voy a dejar de estar generando. Para concluir con esta presentación, lo importante para poder trabajar con la cuestión de celos, si una persona ya vive dentro de una celotipia, una patología de celos, es trabajar de manera personal, asumir la responsabilidad de lo que está sintiendo y responsabilizarse por lo que puede estar interpretando de manera constante cuando observe a su pareja que está, digamos, de cierta manera platicando con alguien más o está haciendo tal o cual actividad que yo puedo interpretar como negativa o como una amenaza para que me deje o para que me abandone. Esta cuestión de los celos lo trabajamos desde el trabajo personal, y pues la sugerencia obviamente como psicoterapeuta pues es que la persona cuando tiene o cuando identifica que su problemática es una celotipia o tiene celos patológicos, pues trabajarlos con un guía, que sería en este caso un terapeuta, un acompañante psicológico. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Qué interesante lo que nos compartes, porque nos das una visión más humanista de los celos, que los celos no es algo
malo totalmente, sino que es algo natural, es parte de la sociedad, de la cultura, como bien lo mencionas, y un elemento, nos has dado una gran herramienta el día de hoy, que es que nosotros podemos controlarlo desde nuestros pensamientos. Qué interesante esta parte. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Continuamos con la maestra Marcela. Voy a mencionarles un poco su trayectoria. Ella es Marcela Patricia Sánchez Lomelí. Es licenciada en Psicología, egresada de la UTEC. Es psicoterapeuta, tiene un diplomado en tanatología, una maestría en educación familiar. Es docente de la preparatoria de Jalisco y desde luego de la preparatoria número 18. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra. Pues, primero que nada, gracias a todos los que nos están observando ahorita, nos están viendo, y también a los que están aquí presentes, que gracias a ellos está haciendo posible esta serie de actividades que se comparten para todos los alumnos. Y pues bueno, abordando y dando un poquito de continuidad al tema y también abonando un poquito más de la información, tenemos aquello que nos comentaba el maestro José María sobre la manera y el enfoque psicoanalista para identificar cómo podría ser esto de los celos. Tenemos la manera en la que abordó Alejandro sobre esta parte humanista, a la cual voy a agregar también un poquito más de información. Hablar de celos realmente podría ser un tema sencillo, podría ser un tema a lo mejor de todos los días para ti, podría incluso ser algo que estás viviendo o experimentando, y ahí me gustaría que identificaras algo. Primero, si estás viviendo una situación de celos, ya sea de los celos que hemos hablado como patológicos o naturales, primero que no tengas ese pensamiento negativo de ti. Por lo que mencionaba hace un momento la maestra, de repente hablamos o decimos la persona es celosa y entonces podemos considerar que la persona está mal, está enferma, está dañada, es tóxica y etcétera, como decían hace ratito. Creo que la persona que vive esta situación de los celos, me gustaría que se entendiera todo este origen de los celos, porque no es nada más porque sí. Iniciando y para empezar, que hace un momentito decía Alejandro que los celos, digamos, vienen de manera natural. Y esta naturalidad viene desde nosotros mismos, vamos a ponerlo así, desde aquel instinto que todos tenemos y que cuando sentimos ese temor ante la pérdida, pues empieza a surgir esa sensación de cómo hago, o estos mecanismos que decían ellos, cómo hago para evitar sentirlo, o cómo hago para sacar esta emoción que estoy experimentando. Comentando sobre esto, me atrevo a decir que todos los que estamos, tanto aquí presentes como los que me están viendo, lo han sentido, ¿sí? Los celos no son exclusivos de pareja. Los celos pueden ser a los amigos. De repente hay quienes podrían decir, es que mi amiga se junta más con mi otra amiga o con mi amigo, ¿no? O mi pareja se junta más con mi amiga y eso ya no me gusta. O de repente podría ser incluso con los papás, ¿no? Mi papá como que tiene más atención a mi hermano que a mí. Y de repente esta parte de la sensación de la pérdida es la que hace que esta persona que podrá estar experimentando esta emoción pues pueda, digamos, buscar maneras o mecanismos para evitar que esto suceda. Y entonces, cuando hablamos de la naturalidad de los celos, pues es que esta emoción que nos va a aflorar, nos va a hacer sentir, cuando estamos en esos momentos o en esas posibilidades de pérdida, ¿no? El problema no es ese, porque, repito, es natural. Podemos identificar cuando empezamos a sentir esos celos, podemos identificar lo que hace un momentito decía, ¿cómo es ese pensamiento, no? A ver, si yo identifico el pensamiento que tanto estoy creando en mi mente, porque me imagino que en algún momento te has dado cuenta que somos buenísimos para hacer novelas, ¿no? Para hacer fantasías y crear cosas que no existen, una realidad que estamos creando solamente por nuestro temor y por nuestro miedo. Y entonces, al hacer esto, e identificar que estos celos naturales están saliendo de mí, podríamos ver qué estamos pensando. Podrías preguntarte, ¿y cómo veo lo que pienso? Sencillo, pregunta, a ver, ¿qué me está generando esta sensación de incomodidad, de enojo, de insatisfacción y de miedo? Porque también podría ser una cantidad de emociones las que puedes estar experimentando en un pequeño momento, ¿no? Hablaban de un ejemplo, en el caso, por ejemplo, si estás con tu pareja y de repente ves que esa pareja o tu pareja está hablando con otra persona del sexo contrario,
Evidentemente puedes tener muchas ideas, muchos pensamientos. Dentro de esos de seguro ya andan, se están coqueteando, a lo mejor están hablando de mí o a lo mejor están planeando ciertas cosas. Si nos vamos al extremo, que es a la parte que le llamaríamos celotipia, o los celos que digamos ya no son tan naturales, que vamos a hablarlo un poquito más adelante, si empezamos a identificar, observar y cuestionar por qué me estoy sintiendo así. Yo no sé, y también no podría generalizar que a lo mejor porque tú lo estás haciendo significa que entonces empiezas a cuestionarte porque es algo que tú haces. Igual y no tiene nada que ver que no lo has hecho, pero sabes que hay una creencia, digamos, cultural, como hace ratito lo mencionaba, donde, híjole, la amistad entre hombre y mujer posiblemente no existe porque por ahí debe haber algo, ¿no? Alguien se le va a chispotear. Puede ser cierto, puede ser no cierto. El asunto es que es una creencia que se nos va, digamos, transmitiendo de generaciones, se nos va transmitiendo a nivel familiar, incluso en amistades y etcétera, ¿no? Y entonces toda esa serie de creencias al ver que tu pareja está hablando con una mujer o al revés, ¿no? Que tu pareja esté hablando con un hombre, podrías pensar cantidad de cosas de estas creencias que te has ido fabricando o que te han ido enseñando a nivel cultural, ¿sí? Ahora bien, si analizas el pensamiento y te empiezas a cuestionar por qué lo estoy sintiendo, por qué estarán platicando, qué razones hay, si es una persona de su trabajo, si es una persona digamos, del mismo entorno escolar, si es un compañero de clase, compañera de clase, pues puedes tener unas respuestas más claras como decir, ok, están hablando algo de la escuela, están hablando de algo que sucedió hace un momento, están hablando de algo laboral, están hablando de... El asunto es buscar qué respuestas podrías tener para evitar estar creando, darle como un stop al pensamiento y evitar que siga creciendo. Porque entonces, una vez que haces contacto con esa realidad que te estás fabricando, pues entonces lo puedes ver real, incluso hasta lo puedes mencionar como que está sucediendo, digamos, como actualmente, ¿no? Enfocándome a la parte de estos celos, que no son tan naturales, a los cuales podemos llamar, digamos, celos, vamos a ponerlo como... naturales, pero ya en grandes rasgos, ¿sí? O ya magnimizados, a los que les podemos llamar patológicamente como celotipia. Estas personas empiezan a identificar que estos celos ya no son algo que pudieras manejar o controlar o incluso hasta identificar. Ya das por hecho que todo lo que tú estás observando es real y no te detienes a preguntar o no te detienes a comentar, recordando que si tú estás viviendo una situación que ya te das cuenta que estos celos pueden ser, digamos, de esta manera, ya más magnificada, no te sientas como señalado o señalada de que ya estoy mal, ya estoy dañado, ya estoy dañada, necesito ir al psicólogo. Sí lo necesitas, aclarando, pero no en el aspecto de que estoy dañado o estoy enfermo, sino que está sucediendo una serie de acontecimientos en tu entorno que está precisamente permitiendo que esto suceda, ¿sí? Y entonces, cuando empiecen a detectar ya sea que eres pareja de una persona que vive esta parte de la celotipia, empieza a identificar que el control que tiene sobre ti podría ser, no sé, posesión de mirar teléfono, de estar como en la cuenta del tiempo en el cual te tienes que desocupar o llegar a casa, o cuando vas a echar lío, como dicen, ¿no? Llegó 5 minutos tarde y no pudo haber pasado nada más, de seguro se entretuvo con la otra, o etcétera, ¿no? De repente llegar a este punto podría ser necesario interpretar, digámoslo así, cómo está pasando esa situación, ¿no? Cómo es que estoy viviendo esa parte. Si tú eres la persona que está celando, te darás cuenta que no es fácil, te darás cuenta que no es sencillo, porque estos pensamientos y todas las cosas que están sucediendo en tu entorno te van llevando a considerar que se te está saliendo de las manos esta parte. A lo mejor ni siquiera lo haces consciente, todo esto es inconsciente, pero cuando lo haces consciente es entonces cuando podrías buscar esta parte de la ayuda, ¿no? Si, como hace un momentito decía, si eres la persona que está viviendo con una persona o está en una relación con una persona que es, digamos, demasiado celoso, podríamos entonces identificar que necesita esa ayuda y que cómo yo le podría ayudar. Primero, no haciendo el juicio
y también evitando engancharte, porque también sucede una parte en el cual entras al juego de esta persona que está celándote y entonces llega un punto en que también entras al juego donde, ok, en algunos casos, yo no te he sido infiel, pero tanto me estás dice y dice y dice que lo soy, que ahora sí lo voy a hacer para que veas lo que se siente, ¿no? Y hay algunas personas que han dicho, lo he hecho, sí he sido infiel después de tanto que me dice y ni siquiera se ha dado cuenta. Cuando no lo hago, me saca una cantidad de cosas y ahora que lo hago, ni siquiera lo ha visto, ¿no? El asunto es no permitas entrar al juego, no te permitas, digamos, enrolarte a esa situación donde esa persona está sintiendo esos celos. Como pareja, si tienes una pareja que es celosa, antes de hacer el juicio de que está loca, está loco, está dañado, está tóxico, podrías entender cuál es su origen. Y el origen no solamente es, digamos, como esa parte de la experiencia que ha vivido. Tal vez esa persona vivió, o así como lo decía Alejandro, vivió abandono, y el abandono no quiere decir que sus papás lo abandonaron y no lo quisieron, ¿no? El abandono tiene mucho que ver en el aspecto de que a lo mejor existen los padres, a lo mejor sí hay padres presentes, pero el contacto, el amor, la seguridad y la confianza no existió. Por lo tanto, eso podría ser un abandono. También podría existir la parte donde una experiencia amorosa pasada fue tan dolorosa y tan, digamos, tan fuerte en experiencia que considera que todas las relaciones que pudiera tener futuras le podrían hacer lo mismo, ¿no? Le pueden poner el cuerno, como dicen. El asunto no es sano cuando no arreglas esa situación, cuando no diferencias que no todas las personas van a poner los cuernos, ni que todas son como aquella persona del pasado. Pero de repente vamos arrastrando esas emociones, esos pensamientos, creando otros nuevos, donde entonces esa persona me va a seguir poniendo el cuerno. La insuficiencia de nuestro pensamiento y también, como lo mencionaba el maestro, digamos, el autoconcepto negativo que tenemos, también nos permite acceder muchas de las veces a ser celosos por el hecho de decir, necesito que esta persona no se vaya de mi vida. Y entonces, como no quiero que se vaya de mi vida, hago cantidad de mecanismos para evitar que eso suceda, ¿no? Desde la posesión, hay quienes limitan totalmente a la pareja de cualquier cosa, ¿no? Hay quienes limitan en cuanto ya no te juntes con estos amigos, ya no te juntes con estas amigas, incluso a nivel familiar. Ya no me gusta que los sábados que son de familia te vayas con tu familia porque tu primo fulanito te ve de tal manera. Y entonces esa manera de pensar y esa manera de visualizar las cosas, de repente podrías decir, bueno, es que está ya a un nivel muy dañado. Efectivamente hay un nivel, no que esté tan dañado en ese aspecto, sino que necesita esa ayuda porque vaya acrecentando esos pensamientos, ¿sí? Cuando empiecen a identificar la posesión, cuando empiecen a identificar la violencia, porque si consideran que la manera violenta para poder detener esos actos es cuando entonces utilizan esos mecanismos, ¿no? En algunos momentos podría ser un pequeño jalón de brazo, en algunos momentos podría ser, no sé, alguna cachetada. En algunos momentos ya se va algo más grande, ¿no? Ya se van golpes un poco más fuertes con tal de, tú no te vas, yo soy tu dueño, yo soy tu dueña. Y de repente esa frustración que sienten con el hecho de no te vayas, pues los lleva a este origen, ¿no? A esta parte de la violencia. Y desafortunadamente hoy en día no solamente es la parte de la violencia, sino ya de generar algo como los feminicidios que hoy en día se pueden presentar. Podrían decir, ¿cómo que desde los celos? Efectivamente, en muchos de los casos, desde esa parte de los celos, la manera de actuar para evitar que esa persona se vaya de mi vida, pues es tu vida, porque si tienes vida me puedes engañar, entonces, si no la tienes, posiblemente, pues eres para mí, ¿no? Y hay, bueno, casos mucho más dramáticos y bueno, no vamos a adentrarnos a esa situación, sino me gustaría que identificaran que cuando una persona vive o está viviendo, insisto, una situación como esta, lo primero que es buscar ayuda. Si tu pareja es celosa en extremo, busca ayuda. Pueden buscar ayuda de pareja. Tampoco quiere decir, ya déjala, no te sirve, no tienes que estar con alguien tan tóxico. Puedes buscar la solución de yo te ayudo como pareja porque existe un sentimiento por la persona. Hay ya una dependencia, e incluso ya puede haber un vínculo mucho más grande y afectivo.
Por lo tanto, podrían ambas de las partes acudir a una cuestión terapéutica para poder tener opciones de cómo poder salir de esto. Si es posible, solamente es cuestión que trabajen de manera personal y no lo dejen como una forma de al ratito se me pasa o al ratito se me quita, o es que a lo mejor no es eso, es la persona con la que andaba. Si no es la persona con la que andabas, va a ser con la que vas a andar y con la siguiente y con la siguiente. El asunto es arregla esa parte de tu vida, soluciona esa parte de tu vida donde podrías mejorar como persona y no solamente como pareja, sino para ti mismo y para tu entorno. Muchas gracias, maestra Marcela. Qué interesante lo que nos compartes, porque ahora vamos aterrizando el tema de los celos a personas concretas y vamos también viendo esta otra parte, no solo de la persona que es celosa, sino también de quien sufre esta parte de los celos. Y qué interesante esto que mencionas, que puede terminar, si no es detectado a tiempo, pues en un feminicidio o en un asesinato, ¿no? Muchas gracias, maestra. Pues ahora es el turno de ver si hay preguntas para pedirle a nuestros maestros que nos ayuden a contestar. Gracias. Bueno, creo que están muy activos, vamos viendo algunas. Alexandra Torres nos pregunta que si los celos son una inseguridad. ¿Quién nos quisiera contestar esta pregunta? Claro, sí, como mencionaba, los celos es una inseguridad justamente de perder a aquella persona que me produce placer o que me produce amor. Y es justamente una inseguridad de perder ese vínculo afectivo que me está causando ese amor o ese placer. Sí, es inseguridad. Y podemos hablar también, incluso cuando es patológico, de una baja autoestima. Me gustaría, agregar, Sí, además de la inseguridad, creo que también es como la naturalidad como ser humano, ¿no? De esta parte, digamos, instintiva, donde a lo mejor, posiblemente, algún evento, alguna situación permite que ese instinto salga, ¿no? O, digamos, se represente o se manifieste por medio de los celos. Muchas gracias, maestra. Alan Álvarez nos pregunta algo muy interesante. Vamos a tomar nota, yo creo todos, ¿verdad? ¿Cómo se puede dejar de ser celoso? Receta, por favor, con instrucciones. Quien guste, maestros. Ok. También en un momento mencioné acerca de la gestión emocional y de identificar nuestro sistema de creencias familiares y personales. ¿Cómo se puede dejar de ser celoso? Por supuesto, a través de un trabajo intenso en acompañamiento psicoterapéutico y dándonos cuenta de que los celos son naturales y que los vamos a sentir, y por el hecho de sentirlos no quiere decir que yo ya estoy mal y que ya estoy enfermo, etcétera, no. Podemos vivirlos, podemos experimentarlos, pero cuando esto se va al extremo, sí es momento de pedir ayuda y pues solucionar ese conflicto emocional. Si me permiten completar a la maestra, la respuesta del maestro, con el cual estoy muy de acuerdo, retomando lo que la maestra Marcela les comenta, o sea, los celos es una condición natural de que, pues claro que es una inseguridad porque todos tenemos algo que perder, o sea, a menos que fuéramos, bueno, y habría que ver, psicóticos, todos tenemos algo que perder, entonces esa es una inseguridad inherente al ser humano. Entonces, claro que cómo dejar de ser celoso o cómo perder el miedo a poder perder algo, no se puede. Lo que se puede es aprender a vivir con eso, y eso es lo que creo que se maneja en casi todos los ambientes terapéuticos. Lo importante de esto, cuando hablamos ya de unos celos patológicos, desde la concepción estadística de la psicología, es aquello que ya te interfiere con tus actividades normales, entonces ya es patológico. De ahí en más, siempre vas a tener alguna espinita o algo por lo que trabajar, pero si
Si, por ejemplo, estoy trabajando, por ejemplo, yo estoy dando clase con alguno de mi grupo y de repente pienso, ¿con quién está hablando mi pareja? Y entonces eso me afecta para dar mi clase, entonces ya hay que ir pues, con algún profesional. Muchas gracias. Hay otra pregunta que me parece muy interesante. Todas sus preguntas son muy interesantes, de verdad. Agradezco que nos las hagan llegar. Daniela nos dice, ¿es malo que tu pareja sea sobreprotectora y celosa a la vez? Yo diría, pues sí. Sí, es una combinación un poco difícil de separar, porque con la justificación de yo te protejo, entonces es yo te poseo. Y por lo tanto, los celos pues van a ser permitidos, entre comillas, porque pues como te estoy protegiendo, pues entonces me vas a permitir tú celarte. Y entonces creo que es una combinación muy peligrosa. Sí, y peligrosa también para la misma persona, porque Claro. incluso si a mí me gusta que me sobreprotejan, es porque te están inutilizando. O sea, es tan peligroso el mundo que yo no puedo valerme por mí mismo y necesito de otro que me proteja. Entonces es una condición incapacitante para la persona que desea ser sobreprotegida. Qué interesante. O sea que el tema de la autoestima tiene que ser tratado sí o sí, ¿verdad? Sí. Jacqueline nos hace otra pregunta también muy interesante. Dice, si se tiene una autoestima alta, ¿se puede ser una persona celosa? Claro, sí, se puede ser una persona celosa. Es algo intrínseco al ser humano, es parte de las emociones. Así como podríamos preguntar, si tengo una autoestima alta, ¿puedo enojarme? Si tengo una autoestima alta, ¿puedo sentirme triste? Por supuesto que sí, porque es una emoción y es algo propio del ser humano. El hecho de que tenga yo una autoestima alta no quiere decir que voy a dejar de sentir emociones. Entonces sí, puedo tener una autoestima alta y también sentir celos. Bien, gracias. Nos preguntan también que si una persona celosa puede cambiar. Claro, sí se puede cambiar mientras busque la ayuda necesaria y tenga toda la disponibilidad de hacer esos cambios en su vida y modificaciones en sus pensamientos. Claro que puede cambiar. Es un trabajo constante y no es como de la noche a la mañana. Hay quienes van a terapia y ya me voy a sentir bien a la siguiente. Espera, apenas es la primera cita, déjame ver qué onda contigo, ¿no? El asunto es que hay una historia de vida y esa historia de vida, mientras no es consciente de algunos aspectos, va a seguir repitiendo esa historia y la va a seguir repitiendo mucho tiempo más hasta que diga, stop, voy a necesitar trabajar más duro, cambiar ideas, cambiar esquemas. Es todo un trabajo, no es tan sencillo, claro, pero sí se puede. Sí, y más por lo que ya mencionaban, ¿no? Que es una cuestión cultural, que es una cuestión de familia, que es una cuestión biológica, es una cuestión natural, los celos son naturales. Su problema sería el extremo de ellos, ¿no? Exacto. Muy bien. Fer nos comenta que, bueno, que un poco ya se habló de esto, que si los celos son por el abandono de relaciones pasadas. Muchas de las veces el hecho de esa experiencia que ha marcado se puede considerar que es un parteaguas para muchos, donde estos celos pueden manifestarse con mayor continuidad o con mayor fuerza, porque como ya lo hizo anteriormente alguien, porque una siguiente pareja no lo va a hacer, ¿no? Si yo me siento insuficiente para esa persona, ¿no? Si yo siento que si ya me pusieron el cuerno, o ya me engañaron, o ya me abandonaron por otra persona, o incluso no puede haber otra persona, incluso puede ser un abandono porque ya no suma en mi vida, sencillamente, ¿no? A lo cual creo que también deberíamos aprender que las personas no son nuestras personas, no son nuestras de posesión, son personas que comparten vida, ¿no? Y mientras no entendamos eso, va a ser muy complicado identificar que es su vida, es mi vida, compartimos vidas, mas no poseo vida, ¿no? Sí, muchas gracias, maestra Marcela, por ayudarnos a contestar las preguntas. Bien, pues vamos a ir finalizando. Hay más preguntas. ¡Wow!
pues yo creo que seguimos con las preguntas porque este evento es para ustedes, chicos, y sin ustedes, pues Preparatoria 18 no estaría, así es de que vamos a seguir contestando estas preguntas. Tony Chávez nos dice que cuando alguien tiene celos, la persona puede razonar o no en ese momento. Qué pregunta tan interesante. Bueno, si es una persona que ha trabajado en sí mismo, que es consciente de que sus celos son naturales y que ha tenido un trabajo personal, por supuesto que puede ser consciente, pero si no lo ha hecho, si no ha trabajado en su persona, si no ha tenido un acompañamiento terapéutico, si no se ha cuestionado el origen de sus comportamientos, de sus conductas, por supuesto que puede ser algo inconsciente y automático. Muy bien, muchas gracias. Ángel Jiménez nos pregunta que si se es posesivo por celos. Sí, influye el celo en la posesión y pues en donde más puede repercutir es cuando tengo una autoestima baja y creo que la persona que me acompaña, que comparte la vida conmigo, la cosifico y la convierto en justamente en eso, ¿no? Un objeto que me está dando placer. Entonces, ahí es donde se puede identificar que esos celos son patológicos. Sí, sí. Muchas gracias. Si me permiten Sí. también abonar un poco más a la respuesta del maestro, la posesión y los celos, estamos hablando aquí ya de dos patologías, que ambas, bueno, desde la postura del psicoanálisis son síntomas. Una cosa es el síntoma y otra cosa es aquello que genera el síntoma. Por ejemplo, claro que parten de lo que comenta el maestro, de no querer perder esta fuente de placer, pero en la cuestión de ser posesivo, ahí lo que desde la lectura del psicoanálisis lo que se tiene que trabajar es la tolerancia a la frustración. O sea, porque el posesivo no puede soltar. Entonces, ahí lo que se tiene que trabajar es que tiene esta persona que no puede soltar. Por ejemplo, se preguntaba hace un momento que si los celos se me pueden dar porque en mi familia hubo infidelidades o si mis anteriores relaciones hubo infidelidades. O sea, sí, claro que el síntoma va a ser los celos, pero ahí los celos son generados por un trauma. Entonces el tratamiento va en relación al trauma. Okay. Qué interesante, maestro. Muchas gracias. Grecia nos pregunta que si lo que ocasionan los celos es únicamente la baja autoestima. No, hay muchos otros factores. Primeramente, el hecho de que tenemos ese instinto ya integrado en nosotros, pues por decirlo así, y que cualquier situación o factor del exterior, pues podría permitir detonar esto, ¿no? Ahora, no solamente es cuestión, insisto, de pareja, les decía hace un momento que también la cuestión de amistades, familia y etcétera, pueden ser como factores que permitan que estos celos pudieran surgir. No solamente es exclusivo, pues como decíamos, ¿no? Muchas gracias. Qué interesante es esta cuestión de los celos. Yo iba tomando unas notas de todo lo que ustedes nos compartían y la verdad, gracias Carmen, y la verdad es que podríamos seguir hablando de ejemplos de esta cuestión de los celos porque no es algo ajeno a nosotros, es algo que está cotidianamente en nosotros, que no solamente se vive en una relación de pareja, sino en una relación de familia y en una relación laboral. Pero ¿qué tanto puede llegar a afectar a una persona los celos, por ejemplo, entre hermanos, maestros? Mucho. O sea, pues, bueno, las cuestiones desde la tradición judio-cristiana, pues ahí todos, bueno, casi todos conocen el Génesis, donde pues Caín y Abel es una historia bastante peculiar. Muchos de los antepasados pues marcan mucha historia a nosotros, incluso si leemos a todos los griegos, las fábulas de Sófocles, dan muestra de mucho que pasa en
en nuestros mecanismos primarios. Por ejemplo, los celos entre hermanos son bastante cotidianos, incluso ya se toman también normales. Y retomo, creo que sí es necesario hacer una connotación de la palabra normal. Normal no es una palabra que tiene un juicio moral, o sea, normal no significa bueno, como tampoco significa malo. Lo normal es lo que hay más, es un término estadístico. Como les comentaba al principio, los celos son normales porque todos los padecemos, no porque sean buenos. La cuestión de los celos entre hermanos, incluso los médicos pediatras suelen decirlo a las madres que están en periodo de gestación, que tienen otros hijos, y les dicen, va a haber un periodo donde tu hijo que está pequeño va a tener un retroceso. Es decir, van a ver que las mamás, cuando tienen a los hijos recién nacidos, van a tener al niño en brazos todo el tiempo, como es natural, pero el niño que ya tiene 4 o 5 años va a tener celo de la mamá, que se deriva de mucho de lo que hemos hablado aquí. Entonces el niño va a tender a querer el chupón, a querer que la mamá lo cargue todo el tiempo, por la cuestión del celo natural. El celo es aquello que nos quita una fuente de placer, sea como dice la maestra, sea un amigo, sea un hermano, sea pareja, sea incluso algo profesional. Es bastante popular. No sé Claro, si responde. y es común, dicho en palabras populares, es cuando le dicen a la mamá que está embarazada, ¿no? A la mujer que está embarazada, le dicen, oye, tu hijo ya está chipil, o ya se puso chipil, es este temor, ¿no? A que sabe el niño de alguna manera que viene en camino otra persona que pues le va a quitar la atención de la mamá hacia él. Entonces es como decía el maestro, hay una regresión para el niño y entonces se puede empezar a comportar como un bebé, empezar a tal vez a buscar esos mecanismos para que llame la atención y para que no pierda pues obviamente ese objeto amoroso, o dicho en palabras normales, que su mamá le dé atención. Sí, incluso no solamente va a tener esta parte de retroceder a la infancia, ¿no? Sino que también es posible que haga cosas que normalmente no hacía. Podríamos decir esas travesuras o de manera más constante, esta manera de acercarse a mamá, donde es mamá, y quiero, y dame. Y esa parte es como para ese niño o niña es como esa sensación de antes de que me lo quiten, pues a mí también que me presten atención, ¿no? Y como no entiende de alguna manera o de manera más lógica para este niño, me va a quitar ese bebé a mi mamá, ¿no? Ya han hablado los maestros sobre el amor, ¿no? El problema es cuando también mamá específicamente, porque es la que tiene como ese contacto más directo, no hablo que papá, ¿no? Por supuesto que también, pero el celo de un principio es como mi mamá, por lo que ya mencionaba, ¿no? Es la que abastece todo, da amor, da comida, da ropa, etcétera, ¿no? Al sentir esa sensación de que ya no tengo eso mismo, pues entonces busco todas las maneras posibles para poder obtenerlo nuevamente. Si no se tiene una comunicación clara y directa y haciendo partícipe tal vez a ese menor junto con los actos pues que normalmente se hacen con un bebé, pues posiblemente pueda entender, identificar que es necesario que ese bebé tenga más atención por la cuestión de que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Y hacerle notar y hacerlo integrar y hacer una serie de cosas donde podrían sentirse parte de esos elementos y no tan excluido. Ahora, conforme van creciendo los niños, o bueno, ya son adolescentes de repente, pues ya estos celos ya podrían convertirse en preferencias, ¿no? Mi mamá prefiere a mi hermano mayor porque él siempre se porta bien y yo no. Y de repente que dice que no se porta bien, pues sigue haciendo actos pues para evitar verse como el otro hermano, ¿no?
El asunto son como esas creencias o pensamientos que van, digamos, fabricando conforme al tiempo. Mientras no se tenga una comunicación, y eso creo que va en general, padres con hijos, para hacerles identificarse como integrantes de la familia, a pesar de las diferencias que tengan en cuanto a características de personalidad. Mientras no se hagan parte de la misma familia o no se integran en la misma familia, pues existen estas posibilidades de que los niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, puedan estar creando estos mecanismos, ¿no? O estos pensamientos, digamos, pues mal fundamentados en muchos casos, pero desafortunadamente a veces en otros casos sí sí hay una diferencia, sí hay algo que se marca, sí puede existir eso en algunos casos, ¿no? Ya sería cuestión de trabajar con esa persona que identifica que su manera de actuar con sus hermanos o actuar en sí mismo con los demás no está siendo favorable, ya sería cuestión de trabajar con sus conceptos personales, ¿no? Muchas gracias, maestra. Maestros, qué interesante. Hay una pregunta también muy interesante que la realiza nuestra querida directora. Pongan atención a ver qué les parece. Dice, hay personas que les gusta que las celen, ¿y por qué? Bueno, sí, hay personas que les gusta ser celados, precisamente porque ese sentimiento que tienen es de, como decía la frase, ¿no? Si me cela no me quiere, o si me cela me quiere. Entonces, si no me cela me quiere. ¿Qué sucede? Pues obviamente la persona busca atención, busca ser observado, busca ser visto. Y entonces, dentro de la cuestión cultural, pues podríamos observar que si sucede eso, es porque estoy recibiendo amor de la otra persona, es porque la otra persona me toma en cuenta, es porque la otra persona me está observando a mí y no está observando a más personas. Pero en realidad es un pensamiento que puede no ser muy bueno, porque hay diferentes maneras de demostrar el amor, no solamente que me cele, sino lo podemos observar en la atención, en la escucha, en la empatía y diferentes maneras en las que se puede demostrar el amor, no solamente siendo celado. Justo como lo comentaba el maestro en su postura y prácticamente dándole respuesta al título del foro, cuando somos pequeños, y voy a ser generalista en este punto, hay variaciones, ya habría que ver, como dice la maestra, caso por caso. Pero, por ejemplo, yo como niño recién nacido voy a entender poco a poco que hombre es lo que es papá y mujer es lo que es mamá. Y amor es lo que hay entre ellos dos. Entonces, si yo veo que entre ellos dos hay muchos celos, a eso le voy a llamar amor. Eso me va a provocar que mi búsqueda de amor, cuando yo lo intente, va a ser de esa misma manera. Voy a empezar, como comentaban en un momento, voy a empezar a replicar aquello de lo cual yo viví y a lo cual yo le nombro amor. Pero ese es un constructo propio, y en esencia pues todo el amor es relativo de acuerdo a la manera de cómo una persona lo siente. Por ejemplo, una persona que padece una depresión muy profunda y le dice a alguien, ¿sabes qué? Te quiero más que yo, te quiero más que a mí mismo. Y eso se escucha súper romántico, ¿no? Pero si yo no me quiero a mí mismo, decir que te quiero a ti más que a mí mismo, pues hablando en números, suponiendo que yo me quiero 5 pesos, a ti te quiero 7 pesos. Pero puedo encontrar a otra persona que me quiera 20, aunque esa persona se quiera a sí misma 50. O sea, todo esto es relativo, pero habría que verse de qué manera. Claro que desde esta lógica hay personas a las cuales les encante sentirse, incluso los generen. Uh-huh. Y que muestren, de hecho hay tendencias últimamente con todo esto de las redes sociales, del TikTok, de cómo ponen una aplicación y le hablan que venga su mamá y que en ese momento les llegue un mensaje que provoca celos, que provoca una reacción entre la persona que accidentalmente está viendo ese mensaje, está buscando provocar celos, y porque esa es su manera de ganar placer, porque así entendió que así se gana placer. Muchas gracias. Y una última pregunta del maestro Armando, muy interesante.
Ay, y hay una más, perdón, no es la última, pero una pregunta que sí es muy interesante, nos dice Armando, gracias Carmen, pues que si nos pueden dar consejos para los chavos de preparatoria en cuestión del tema de celos dirigido a sus relaciones personales. Uy, bueno, para empezar, igual creo que cada quien tiene una recomendación desde su diferente enfoque. Primero, chicos, hablando de que ustedes son adolescentes, pues siendo sinceros y como lo han revisado en sus diferentes clases, ahorita ustedes tienen un cóctel hormonal bastante peculiar. ¿Qué provoca este cóctel hormonal por el cual la mayoría de ustedes está pasando? Que todo lo van a sentir intensificado. Es decir, una alegría pueden sentirla como una euforia, un coraje pueden sentirlo como una ira. O sea, las cosas van a estar intensificadas. Van a tener deseos de estar solos cuando lo que quieren es que estar acompañados, pero lo que van a hacer es alejarse de los demás. Una de las cosas que creo que podríamos recomendar como profesionales de la salud es que busquen compañías en las cuales ustedes se sientan confiados, es decir, compañías de calidad. Con aquella persona con la cual yo me siento seguro de ser yo mismo o de sentirme yo mismo, puedo expresar las cosas, y cuando expreso las cosas no las acumulo, porque si las acumulo, casi todas las cosas a las cuales nosotros le llamamos patológicas parten de algo que me guardé, y como cualquier fruta, si la guardo demasiado tiempo se echa a perder, y si ahí la sigo dejando se va a podrir. Entonces, mientras más lo exprese y mientras más sean sinceros con ustedes mismos y lo puedan comunicar con alguien, que se sientan comprendidos por ese alguien, les va a ayudar bastante a que esto no los carcoma. Esa es una de las sugerencias que pudieran hacer, aunque hay varias cosas que se pueden hacer. Bueno, creo que la más, yo creo que recomendada por los que estamos aquí, pues si identificas esta parte es busca ayuda. Hay muchas maneras, hay muchas formas, hoy en día hay muchas alternativas. Lo importante es quererlo hacer, buscar, dar ese primer paso. Y me gustaría agregar algo más a esto, es que no te sientas mal por experimentar emociones, porque a veces es algo que no se nos ha enseñado. Y cuando hablamos del tema específico de los celos, es que los celos son malos. Y eso es terrible, y si tú sientes celos, entonces eres una persona mala y eres una persona negativa, y dale la vuelta a esa persona celosa. De repente reconocer qué es lo que está sucediendo, cuáles son mis emociones con respecto a esto de los celos, creo que nos permitiría tener, digamos, como una calidad emocional mucho más sencilla, digamos, de expresar, y no solamente eso, sino de poder compartir de manera más sana, ¿no? Y tener personas más sanas en nuestro entorno y nosotros ser más sanos. No tengamos miedo a las emociones, no reprimas la emoción, pero también no te enganches ni te quedes en ella, porque la emoción es para fluir. Esa es un momento, sucede en un momento, la experimentas, la vives, la sientes y adiós. Y la emoción que siga conforme tu vida y tu día, ¿no? Pero reconoce, fluye. Sería como esa parte de como una especie de consejo, pues. Bueno, antes de dar un consejo, pues sí decirte a ti, adolescente, que tomes en cuenta que estás en un proceso de desarrollo, estás en un proceso de crecimiento, estás en este momento de tu vida en un momento de búsqueda de tu identidad. Y por supuesto, lo que decía el maestro, estoy totalmente de acuerdo. Ahorita en este momento estás viviendo pues un cóctel de emociones diría muy nutritivo. Identifica esas emociones, trabájalas, y pues que tengas en cuenta que todo aquello que estés pensando o estés sintiendo es parte de tu desarrollo, es parte de tu crecimiento, y que eso que estás sintiendo no del todo es la realidad, ¿no? Es decir, que si tú, por ejemplo, sientes tristeza, te puedes ir a la depresión, y si estás deprimido estás mal, y etcétera. ¿Sí me explico?
Lo mismo con la alegría, que se puede convertir o lo puedes transformar en euforia por este cóctel de emociones o este desarrollo en el que tú estás teniendo. Identificar que estás en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de búsqueda de tu identidad y de una construcción de tu personalidad. Es importante que tomes en cuenta esto y pues bueno, como consejo es platica con tu familia, platica con tus amigos, identifica las diferentes formas de pensar, porque podemos quedarnos simplemente con algo que yo creo, algo que yo pienso o lo que piensan solamente los demás. Es importante que hagas este ejercicio de juicio y de identificar qué es lo que verdaderamente tú quieres como persona, como ser humano. Platícalo con, ahora sí que como decían hace mucho, con quien más confianza le tengas. Y si tú crees que los celos que estás experimentando son ya en la categoría de celotipia, pues busca ayuda como un acompañamiento psicoterapéutico, un apoyo emocional, dirígete a tus profesores, que ellos también están capacitados para poder orientarte. Y pues lo más importante es expresa lo que estás sintiendo en este momento para que identifiques qué es lo que verdaderamente estás sintiendo y qué es lo que quieres para ti como persona. Muchas gracias, maestros. Pues espero que todos hayamos tomado nota, porque no es una cuestión únicamente de adolescentes los celos, sino está en toda nuestra vida. Así es de que no se asusten, es parte de la naturaleza humana. Hay otras dos preguntas que quisiera leer juntas y ya nos contestan. Zulem nos pregunta que si cuando una persona está obsesionada, ¿te quiere realmente por amor o quiere tenerte, o solo quiere tenerte? Y Lupita nos dice que si hay algo positivo en los celos. Yo creo que sí hay algo positivo en los celos, porque es como esa alarma que nos indica que hay algo que está sucediendo. Y es como para poner atención en qué está sucediendo conmigo, no qué está haciendo el otro o si está con otra o lo que sea, sino qué está sucediendo con mi persona. Una vez que esto suceda, me va a permitir trabajar en mí. Creo que eso sería como la parte positiva. No es que sea también negativo los celos, como hemos dicho, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero obviamente cuando obtenemos como esa perspectiva buena, nos permite sumar a nuestra persona y sumar a nuestro entorno, que creo que eso podría ser lo positivo. Muchas gracias, maestra. Claro, pues bueno, identificar también que, como decía en la segunda pregunta, si estos celos son buenos, pues bueno, el identificar que los celos, que estamos viviendo celos, es parte de nuestro proceso como persona y tomarlo como algo que existe, algo que hay, al igual que cualquier otra emoción. No solamente los celos podemos clasificarlos o etiquetarlos como algo malo o negativo, sino identificar que es parte de nuestro sistema de emociones. Okay. De mi parte, pues a la primera pregunta respecto a si, haciendo alusión a esto de la obsesión, cuando alguien se obsesiona con otro alguien, y hay muchas manifestaciones de esta obsesión, aquí, como les comento, aquí ya es otra patología. Los celos no es el principal, es la punta del iceberg, porque las personas que se obsesionan tienen características de una personalidad adictiva. La personalidad adictiva es, yo tengo una falta que todos tenemos, pero esa falta solo la voy a llenar con una sola cosa. Llámese alguna droga, llámese una persona, llámese alguna pasión. Y el problema es que cuando no tengo esa droga, cuando no tengo esa persona, cuando no tengo esa pasión, entro en crisis. Y se me bota la canica y puedo hacer cosas que me dañen o que dañen a otros por eso. ¿Qué es lo que hay que trabajar aquí? Como les comento, todos tenemos esta falta, este agujero
pero lo buscamos llenar de diferentes maneras. Por ejemplo, unas faltas personales, por poner un ejemplo, las lleno siendo maestro, que me gusta dar clases, siendo psicoterapeuta, que me gusta dar consulta clínica, aparte me gustan muchas otras cosas. Entonces trato de llenar esa falta con muchos otros elementos. Pero las personalidades adictivas o las obsesiones, solo quiero llenarlo con uno solo. Y si falta, entonces entro en crisis. La idea es aprender a querer más que una sola cosa. Y respecto de si hay algo positivo, bueno, no es un juicio moral los celos, no es que sean buenos o que sean malos. Lo bueno o malo es lo que haces con ellos. Todos somos libres de tenerlos, de sentirlos, pero como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, mis derechos llegan justo hasta el límite de los derechos del otro. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mis celos, siempre y cuando eso no dañe a otra persona. Puedo sentirlos y escribir una novela, hacer un podcast, contarlo, sacar algo beneficioso con ello. Pero si con mis celos yo decido empezar a acosar a otra persona, entonces creo que ahí ya nos estamos desviando, ya estamos sobrepasando ese límite. De que si hay algo positivo en los celos, depende de qué quieras hacer con eso. Muchas gracias, maestros, maestro José María, maestra Marcela, maestro Alejandro. Pues ya para ir finalizando, me gustaría preguntarles si hay algo más que se nos quedó, una inquietud que ustedes quieran compartirnos, algo más con lo cual quisieran ir cerrando este foro. Pues dejando la invitación abierta de que si están identificando que están viviendo una situación así, o que ese alguien conoce a alguien que está viviendo esta situación, brindarle apoyo, brindarle ayuda, orientación de lo que tú acabas de escuchar ahorita, de lo que acabas de aprender ahorita, ver que hay opciones alternativas para poder, continuar tu vida sin necesidad de que esta carga de los celos pudiera ser como aquello que te limite a crecer. Sería como la invitación más que otra cosa de identificar, ayudar, apoyar, y sobre todo si eres una persona que siente celos, no te lastimes por sentirlo, no te hagas sentir menos por estarlo sintiendo, ¿no? Simplemente date cuenta que eres humano y que como humano pues los vas a estar experimentando. Mejor busca ayuda si es que lo necesitas, y si te es necesario, hay muchos lugares donde puedas acudir, grupos de ayuda, psicoterapeutas de manera individual. Incluso en la misma escuela está una parte de orientación educativa que también te pueden brindar opciones, no que te van a solucionar la vida, pero te van a dar opciones para que puedas tener, oportunidad de elección. Sería todo. Gracias. Muy bien. Pues bueno, de acuerdo con la maestra Marcela, justamente es que escuches a tus maestros, escuches a tus padres o a las personas que te brindan ayuda, que si tú te identificas como una persona celosa, pues obviamente que también busques el acompañamiento terapéutico, o si también eres una persona que está siendo celada, pues bueno, te cuestiones por qué estás con una persona que te cela y lo trabajes en acompañamiento psicoterapéutico. Busca todas estas redes de apoyo, que actualmente hay demasiadas, en tu escuela, con un terapeuta, con tus padres, con personas profesionales que te puedan ayudar y que te puedan orientar. Y pues bueno, reconocerte principalmente como persona, como ser humano, y que el hecho de que tú estés experimentando o sintiendo celos no habla de que eres una persona buena o mala. Simplemente eres una persona que está experimentando una emoción natural como todo ser humano, y que aceptes esa emoción como natural como ser humano, ¿no? Busca ayuda, orientación, redes de apoyo, y pues infórmate ahora sí que desde los medios que sean posibles, ¿no? Pero siempre y cuando sean medios confiables, de fuentes confiables. Y si buscas una ayuda
con un profesional, es decir, perdón, con una persona que sea un profesional. Gracias. Gracias. Pues en esa concuerdo totalmente con mis compañeros maestros. Lo importante de esto, chicos, es que ustedes reconozcan, que todos reconozcamos nuestro talón de Aquiles. No nos gusta, nos duele, es feo, es desagradable para nosotros mismos reconocer esa parte, pero justamente es lo que nos hace humanos. En medida de que yo pueda reconocer mis limitantes, puedo aceptar las limitantes del otro y puedo saber hasta dónde le permito y hasta dónde ya no. Siempre y cuando yo tenga bien reconocidas mis limitantes, las acepte y trabaje con ellas. Por ámbitos profesionales, hay quien incluso trata de desarrollarlos a sí mismo, pero siempre y cuando no nos creamos todopoderosos también. Es decir, claro que yo puedo entender las cosas, pero mi visión va a estar limitada. Todos tenemos esta parte inconsciente que no vamos a alcanzar a ver de nosotros mismos. Y hay veces que ese punto ciego que tenemos nos hace dañar a otro. Y creo que es ahí cuando ya necesitamos a alguien más para alcanzar a ver ese punto ciego. Porque, como les comentaba, puedo hacer lo que yo guste con mis emociones, tratarlas y sentirme porque soy libre, soy humano, puedo sentirlas, claro está, tengo la libertad y no es malo, pero siempre y cuando eso no daña a un tercero. Eso es la principal, lo que creo que ustedes pueden identificar. Cada quien sabe cuándo sus celos o empiezan a dañar a otro, o si yo me siento dañado por los celos del otro, empezar a hacer mención. Y si aún así no se puede algo, inviten a más personas con un acompañamiento profesional, el orientador educativo, el padre de familia, quien sea. Pero justamente creo que es lo mismo que les comentan los maestros, acérquense a pedir ayuda. Muchas gracias, maestro José María. Pues qué tema tan interesante. Nos dejan mucho por pensar, nos dejan mucho por reflexionar y sin duda seguramente esto irá modificando algunos patrones negativos de conducta, eso esperamos. Este evento está diseñado plenamente para nuestros estudiantes de preparatoria 18 porque nos preocupamos por ustedes, porque queremos que estén lo mejor posible y en ese sentido agradecemos al maestro José María, a la maestra Marcela, al maestro Alejandro, porque nos hayan acompañado y hayan puesto su conocimiento al servicio de este foro. Estamos totalmente agradecidos, de verdad. Estamos muy felices de seguir celebrando 9 años creciendo juntos en Preparatoria 18. Agradecemos a cada uno de los elementos que nos ayudó a que este evento se haga realidad. No solamente son las personas que están aquí al frente, sino las personas que están detrás, como el maestro Armando, Víctor, Carmen, que nos ayudó con los comentarios, la directora, el maestro Álvaro como jefe de departamento, el maestro Rivas como coordinador académico. Somos una cadena de personas que estamos aquí al servicio de Preparatoria 18 de nuestros estudiantes. Y antes de ir finalizando, me gustaría pasarles las constancias, en las cuales es una manera de agradecerles su presencia. Voy a leer una constancia y luego ya pasaré las demás. Dice: la Universidad de Guadalajara, del Sistema de Educación Media Superior, Escuela Preparatoria número 18, otorga la presente constancia a la maestra Marcela Patricia Sánchez Lomelí por su valiosa participación como ponente del foro Si no me cela, no me quiere, como parte de las actividades programadas con el motivo del 9º aniversario de esta escuela preparatoria llevado a cabo el día 12 de febrero del presente. Piensa y trabaja, año delegado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, Jalisco, a 12 de febrero del año 2021. Muchas gracias, maestros. Gracias. Maestra Marcela, gracias, va a llegar su constancia. Maestro Alejandro Roldán, perdón.
Gracias. Maestro José María Gutiérrez, que seguramente no va a ser este el último foro, ¿verdad? Seguramente va a haber más. Yo estoy ansiosa porque sigamos avanzando, sigamos hablando de estos temas tan interesantes. Y chicos, pues los invitamos a que nos sigan. A las 2 de la tarde viene otro tema muy interesante también, que es las concepciones del amor, porque si los celos nos hablan, que también habla este tema tan interesante que es el amor, y más pues en este mes que es febrero, y obviamente más porque es el aniversario de Preparatoria 18. Sigamos festejando, sigamos sintiéndonos identificados con nuestra preparatoria y nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias.